Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno en la vida, en la obra también, de Johnny Castillo. Él es un artista guatemalteco de Casillas, Santa Rosa, que encontró un nuevo hogar y una voz artística muy personal en Los Ángeles. Lleva allí desde 2002. Y su trabajo, la verdad, es como un lienzo donde se ve muy claramente la nostalgia por sus raíces, ¿no? Y también esa búsqueda constante de identidad que, bueno, acompaña a tantos migrantes. Para guiarnos, tenemos un artículo muy interesante, muy revelador, de la sección Éxitos de la revista de soymigrante.com. Se titula Un puente de monjas blancas, del artista guatemalteco Johnny Castillo en Los Ángeles, y lo firma Gustavo Montenegro. El artículo plantea una idea central que a mí me parece fascinante, cómo el arte, y en concreto una imagen que se repite, la de la monja blanca, se convierte para Johnny en, bueno, en mucho más que una simple flor. Pasa a ser un símbolo muy vivo, de conexión, como un puente personal que él tiende entre su vida actual en California y su origen guatemalteco. Vamos a desgranar un poco esta historia. Sí, es realmente cautivador, ¿verdad? Ver cómo se van entrelazando la experiencia de migrar, que nunca es sencilla, los recuerdos de la infancia, a veces idealizados, a veces muy nítidos, y claro, la necesidad humana de expresarse, de buscarle un sentido a todo eso a través del arte. La trayectoria de Castillo parece un ejemplo muy claro de esa lucha por encontrar las raíces, por afirmarlas y por darle un significado a la propia historia cuando todo tu entorno cambia de forma tan radical. El arte como una especie de brújula. Exactamente. El artículo nos sitúa primero allí, en Casillas, Santa Rosa. Johnny describe una infancia particular. Sus padres se habían ido a Estados Unidos antes que él, así que creció con su abuela. Pero a pesar de esa ausencia, él la recuerda como una niñez feliz, rodeado de cafetales, con ese ritmo más pausado del pueblo. Quizás sí, un poco idealizado, como decías, por la distancia, por el tiempo. Claro, la memoria selectiva. Eso es. Pero bueno, ese paraíso, digamos, tenía fecha de caducidad, llegó el momento de la reunificación familiar en Los Ángeles, y aquí es donde Castillo usa una palabra muy gráfica. Dice que fue un choque. Me imagino. Una cultura nueva, un idioma que no entendía para nada, y esa sensación punzante de aislamiento. Lo dice él mismo, y estas palabras creo que resuenan fuerte. Nadie quería ser mi amigo porque no sabía inglés. Es duro. Ya. Es que ese sentimiento de desarraigo, de no pertenecer al principio, es una constante y muy dolorosa en muchísimas historias de migración. Y la barrera del idioma en concreto, es más que no poder comunicarte. Puede generar una sensación de ser invisible, ¿no? Y lo interesante aquí es cómo esa dificultad, esa puerta cerrada de la palabra, pues a menudo te empuja a buscar otras vías, otros lenguajes. En el caso de Johnny, el arte no fue solo una vía de escape, que también, sino su primera herramienta real para socializar. Totalmente. Ante la imposibilidad de hablar, pues se puso a dibujar. Y él mismo cuenta cómo surgió esa conexión. Es curioso. No podía hablar el idioma. Entonces empecé a dibujar. Y lo hacía bien. Siempre me pedían: dibújame a Bob Esponja, dibújame a Mickey Mouse. Así hice amigos. Es fascinante cómo un talento, que seguramente ya tenía, se convierte casi por necesidad en un pasaporte social, ¿no? En un sitio nuevo. Increíble. Una herramienta de conexión directa. Y hablando de conectar, hay un símbolo que se vuelve, omnipresente en su obra más actual: la monja blanca, la flor nacional de Guatemala. La forma en que habla de ella revela una conexión emocional profundísima. Cito textualmente lo que dice: «Lo que trato de hacer con las monjas blancas es una marca de donde yo vengo». Y luego esta frase, que tiene un peso enorme: «Para mí es muy especial pintarla porque es mi conexión, es mi puente con la tierra donde nací». Fíjate, se nota el orgullo, la nostalgia, la afirmación de quién es, en cada pincelada casi. Es que la elección de la monja blanca es muy significativa. No es algo casual, un adorno. Elegir un símbolo nacional tan cargado de significado y convertirlo en un motivo recurrente personal es una declaración muy potente. Funciona, como él dice, como un puente. Sí, pero también como un ancla. Un ancla emocional que le permite navegar su realidad de Los Ángeles sin perder el norte, sin olvidar su origen guatemalteco.
Es un acto muy consciente de reconciliar sus dos mundos. Sí, sí. A través del arte. Es decir, estoy aquí, pero vengo de allá. Y ambas cosas forman parte de mí. Claro. Y hay otro símbolo muy potente, muy personal, que el artículo también destaca. Es una fotografía. La única que tiene de su infancia en Guatemala. Ah, sí. Sí, aparece él de niño disfrazado de El Zorro para un carnaval del colegio, con un detalle muy curioso. Un sombrero improvisado hecho con una bolsa de plástico negra. Qué bueno. Pues basándose en esa única imagen, cargada de memoria, creó toda una serie artística con un personaje enmascarado. Y él explica que estas obras hablan de mi identidad acá, de mi búsqueda, y que intentan responder esas preguntas tan existenciales, ¿no? Que resuenan en tantos migrantes. ¿De dónde vengo y a dónde voy? El uso de la máscara, del disfraz, en el arte es un recurso riquísimo. Da para muchas interpretaciones. Por un lado, puede simbolizar esa sensación inicial de tener que ocultar parte de tu identidad para encajar, ¿no? O el miedo a perderla. Pero por otro, la máscara también puede ser la construcción activa de una nueva identidad. Una persona en el sentido original de máscara de actor. Una forma de protegerse, de navegar ese choque cultural que él mismo describió. Es una dualidad interesante, sí. Claro. Y esa serie que mencionas, Ecos de casa, que mete objetos como canicas o un camioncito Tonka, refuerza esa mirada nostálgica. Es como una arqueología personal de la infancia que se quedó atrás. Fragmentos de memoria rescatados. Ahora, su camino hasta consolidarse como artista no fue precisamente un paseo por el parque. El artículo cuenta que, como muchos jóvenes en Los Ángeles, tuvo una fase, bueno, ligada al graffiti, sobre todo en Venice Beach. Ajá, un clásico. Sí. Y él mismo reconoce que esa etapa le enseñó mucho, a planificar por capas, a pensar en grande, en formatos grandes y sobre todo a trabajar rápido con una energía muy particular. Una energía que él siente que aún está en su estilo. Dice, esa energía todavía está en mi trazo. Se nota, se intuye esa vitalidad en su obra. Sí. Y también hubo personas clave. Menciona con mucha gratitud a una maestra de apellido Aubrey. Vio su potencial y le dio un empujón fundamental en un momento de duda. Le dijo algo que le marcó. Johnny, tú ni te das cuenta de todo el talento que tienes. Crea, sigue tu camino, haz mucho y no pares. Qué importante es eso. Ya ves, esas palabras de ánimo que a veces te cambian el rumbo. Totalmente. La figura del mentor, o la mentora en este caso, es a menudo crucial, sobre todo en disciplinas como el arte, donde el camino es tan subjetivo, tan lleno de incertidumbres. Que alguien externo valide tu talento, que te dé permiso casi para creer en ti mismo, puede ser el catalizador para superar miedos, dificultades. Y dificultades, por lo que cuentas, no le faltaron a Johnny. Y vaya, si le faltaron. El artículo relata un periodo francamente difícil. Se topó con la realidad, los costes altísimos de las escuelas de arte, la falta de apoyo económico para seguir por ahí. Y a eso se sumaron las voces, las internas, las de la propia duda, y las externas, las que repetían ese mantra tan desalentador de que del arte no se puede vivir. Fue un cóctel que le afectó mucho. Él mismo lo confiesa con honestidad. Me puse depre. Uf, es que esa frase, del arte no se vive, ¿cuánto daño ha hecho? Totalmente. Una palabra coloquial, depre, pero que encierra un estado de ánimo muy real, muy paralizante. En esa búsqueda de una alternativa, de un camino que pareciera más seguro o más viable económicamente, intentó estudiar arquitectura. Luego probó con nutrición, tuvo varios trabajos para ir tirando. Claro, la supervivencia. Pero la sensación de vacío seguía ahí. Dice que no se sentía realizado. Eso sí, nunca dejó de dibujar. Seguía llenando cuadernos. Era como una necesidad vital. Pero fueron casi 4 años sintiéndose perdido, en una encrucijada, sin encontrar su verdadera ruta. De crisis vocacional es tremendamente común, ¿eh? Y no solo en artistas. La tensión entre la pasión y las presiones económicas o las expectativas sociales es un dilema universal. Intentar encajar en moldes que no van contigo, pues genera frustración, claro. Una sensación de estar fuera de lugar. Es un periodo de búsqueda, a veces doloroso, sí, pero a menudo es necesario para reafirmar lo que de verdad quieres. Sí. Y llama la atención eso que dices, que incluso en esa etapa de confusión, el dibujo seguía ahí, como un hilo conductor, ¿no? Subterráneo. Exacto.
El momento clave, el punto de inflexión que lo cambió todo, llegó de forma, inesperada, a través de una conversación muy sincera con su madre. Ella, viéndole así, desanimado, le dio un consejo que fue a la vez simple y tremendamente liberador. Le dijo, según cuenta Johnny, ¿por qué no te decides a hacer arte? Eso es lo tuyo. Si eso quieres, decídete, pase lo que pase. ¡Qué maravilla! Para Johnny, esas palabras fueron como una luz en la oscuridad. Lo describe así. Ese consejo me sacó de la nube en mi cabeza y decidí darle duro a mi pasión creativa. Claro, fue una especie de permiso, una validación que necesitaba oír. Y afirma que, desde ese momento, tomó una decisión firme: no mirar atrás. Bueno, solo para inspirarse, para nutrirse de su pasado. Qué poderoso puede ser el apoyo familiar, ¿verdad? Especialmente en un momento así, de tanta vulnerabilidad, de confusión. Esa validación de la madre no es solo apoyo emocional, es casi un acto de empoderamiento. Le da la legitimidad para perseguir su sueño, incluso frente a las dudas económicas, los prejuicios sociales. Es como decirle, tu pasión es válida, tu camino es legítimo, confía. Le dio la fuerza para apostar por sí mismo. Mente. Y una vez tomada esa decisión, su enfoque artístico ya se consolidó. Hablando de su filosofía creativa, Johnny busca algo muy táctil, muy humano en sus obras. Quiere que se sienta la mano del artista. Que no sea algo frío. Exacto. Aspira a crear piezas que sean emocionales, viscerales, sinceras. Y busca que la historia que cuentan, su narrativa personal, sea reconocible, que impacte incluso de lejos. Su estilo, además, se mueve con fluidez entre lo figurativo, con esos recuerdos y símbolos, y la exploración más abstracta. Interesante esa dualidad, sí. Incluso las adversidades físicas más recientes se han convertido, fíjate qué curioso, en catalizadores creativos. El artículo menciona un incidente en 2024. Tuvo una lesión de espalda bastante seria. Levanté algo de forma inadecuada y me quedó un dolor terrible, que me postró en cama por meses, cuenta él. Durante ese tiempo de inmovilidad forzada, lo único que podía hacer físicamente era dibujar. Claro, era lo único que le permitía el cuerpo. Pues justo en ese contexto aplicó y consiguió una residencia artística en Artshare LA. Y esa oportunidad le dio no solo un espacio para trabajar, sino también un nuevo impulso anímico y creativo. Aquí vemos otra faceta clave de él, la resiliencia. Es que la capacidad de transformar un obstáculo tan limitante, tan frustrante como una lesión que te deja en cama, en un periodo de introspección y producción artística, es admirable. Demuestra una determinación férrea. Y una conexión profundísima con su vocación. No se dejó vencer, sino que encontró la manera de seguir creando, dentro de sus limitaciones. Eso dice mucho de su fortaleza, desde luego. Y al mirar hacia el futuro, sus planes son ambiciosos, sí, pero sobre todo muy coherentes con todo su recorrido. Según la fuente, quiere hacer una maestría en Bellas Artes. No solo por el título, sino con el objetivo claro de poder dar clases en la universidad. Devolver lo aprendido. Eso. Y también le atrae mucho explorar el potencial terapéutico del arte. Lo dice con convicción. El arte ha sido mi terapia. Quiero compartirlo con otros. Reconoce ese poder sanador que ha tenido para él y quiere extenderlo. Tiene todo el sentido. Y quizás su sueño más grande, el que cierra el círculo de alguna manera, es volver a Guatemala. No solo de visita, sino para establecerse y abrir una escuela de arte en su comunidad, allá en Casillas. Qué bonito. Quiere compartir todo lo aprendido en su experiencia como migrante y en su formación en EU. Y aspira a crear puentes culturales, invitando a artistas de otros sitios a interactuar con la comunidad local. Esa visión de futuro es la culminación lógica y muy emotiva de toda su historia. Es el puente que él mismo quiere construir. Ya no solo simbólico, con sus monjas blancas, sino un puente físico, educativo. Salió de Guatemala llevando sus raíces como inspiración y ahora quiere volver para sembrar semillas de conocimiento, de oportunidad, en esa misma tierra. Es un proyecto precioso que busca conectar sus dos mundos, Guatemala y Los Ángeles, a través del arte y la educación. Devolver a la comunidad lo que la memoria le ha dado a él. Sin lugar a dudas.
La trayectoria de Johnny Castillo, tal como la recoge el artículo de soymigrante.com, es un testimonio poderoso, profundamente humano. Nos ilustra de manera muy viva cómo el arte puede funcionar como ese puente esencial entre mundos distintos, entre el pasado y el presente. Se revela como una herramienta fundamental no solo para expresar, sino para procesar esa experiencia migratoria, tan compleja, a veces dolorosa, y sobre todo como una forma vital de mantener encendida la llama de la conexión con las raíces, sin importar los kilómetros. Su historia, desde la nostalgia por Casillas hasta su florecimiento en Los Ángeles, pasando por las dudas y el redescubrimiento de su vocación, es realmente inspiradora. Gracias por acompañarnos. Este relato inspirador, lleno de creatividad, fortaleza y valores, proviene de la sección Éxitos de la revista de soymigrante.com, donde reconocemos las voces y los caminos de los migrantes guatemaltecos. Pero nuestra misión va más allá de contar historias a través de Mercado, nuestro espacio de productos hechos a mano. Empoderamos a artesanos en Guatemala con productos que preservan la tradición, abren oportunidades económicas y contribuyen a reducir la migración forzada. Por supuesto, tenemos arte guatemalteco para tu hogar, oficina o estudio, o para obsequiar, ¿sí? Es posible apoyar esta visión eligiendo lo hecho a mano en el mercado de soymigrante.com. Gracias por la atención y hasta la próxima gran historia. Y quizá la historia de Johnny nos deja reflexionando sobre esto. ¿Cuáles son esos puentes simbólicos, esas monjas blancas personales que cada uno de nosotros construye o necesita construir para mantenerse conectado con su propio origen, esté donde esté en el mundo?